Listo, muy bien. Estamos iniciando la grabación de una clase más en Preuniversitario FITS High Quality. Nuestra clase de hoy es sobre historia. Este tema se encuentra dentro del temario general del examen de acceso a la educación superior. Hay una gran cantidad de preguntas que salieron en el último examen, que es posible que salgan también en el examen que se va a tomar en el 2021, febrero, tanto como en junio. Y justamente vamos a analizar esto. ¿Qué es la historia? Ya en clases anteriores habíamos analizado un poco qué es prehistoria. Haré un video especial sobre prehistoria que no está dentro. No hay preguntas sobre prehistoria, preguntas específicas, pero que es muy útil comprenderla para darle paso al verdadero acontecimiento que es nuestra presencia humana a partir de la creación de la escritura. Recordemos eso, ¿no? Recordemos eso, chicos, que inicia nuestra historia con el acontecimiento fundamental del desarrollo, creación o como ustedes quieran llamarle, o el aparecimiento de la escritura dentro de un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo, Kevin? A ver, dime, ¿cuál es ese pueblo? ¿Cómo se llamaba ese pueblo del cual nosotros conocemos los primeros vestigios históricos de escritura? ¿Cómo se llamaba? Es un pueblo mesopotámico. Vamos. Un pueblo de Chile. ¿Perdón? A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Egipcio, ¿no? No, no son los egipcios. Sumerios. Exacto, muy bien. ¿Qué tipo de escritura practicaban los sumerios? La cuneiforme. Cuneiforme, excelente. Esta escritura se desarrollaba y justamente se llama de esa manera por la forma en la que se va realizando con unos cuencos sobre arcilla fresca y luego esta arcilla se cocía. Se registraban contratos, se registraban acuerdos, se registraban leyes y esta forma de escribir es la que hemos heredado como uno de los primeros vestigios históricos. Desde ahí se marca el antes y el después de la escritura. Ahora, muy bien. Habíamos analizado hace un momento tres definiciones sobre la escritura, que es el conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales. Es una disciplina que estudia y narra cronológicamente, y adicional a eso, que es la narración y exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria. Habíamos analizado también que cuando hablamos de dignos de memoria, esa expresión ya nos invita a pensar quién es o quiénes son los encargados de darle la dignidad o de darle la importancia a los acontecimientos que marcan un antes, un después, un hito y que son dignos de ser registrados para la posteridad, ¿sí? Porque no todos los acontecimientos son dignos de ser registrados para la posteridad. Muy bien, entonces eso es justamente lo que hemos visto en las definiciones de historia. Ahora pasemos también para reforzar un poco a la definición que tiene el libro de El Estado de Historia. Muy bien, entonces veamos qué nos dice este libro, que me parece de suma importancia en lo que tiene que ver con el estudio de la historia. Muy bien, entonces veamos, por favor, Mariuxi, ayúdame con la lectura del primer párrafo. Veamos, ¿qué dice que es la historia? La historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Muy bien, sigamos con el segundo párrafo. Veamos, ¿qué dicen? Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales y culturales, etc. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos, reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc. Muy bien, terminemos el último párrafo. Pero además de ser los hechos del pasado, la historia también la definimos como la ciencia que investiga y escudriña los hechos pasados para construir conceptos que nos ayudan a entender sus antecedentes y consecuencias. Muy bien, entonces, recordemos, aquí se enmarcan algunos términos que podemos ir conectando. Los términos que están con fucsia, me parece, o con violeta, con un color así, ¿no? Color moradito. Dice, la historia es un conjunto de hechos, ¿sí? Que debemos analizar a partir de sus fuentes. Debemos conocer cuáles son las fuentes de estos hechos que se van registrando. Aparte de eso, que la historia investiga y escudriña
para construir conceptos. Esa es una cosa que no habíamos visto en las definiciones anteriores. La Escudriña es historia, juntar. perdón, Escudriña es juntar. dice que la ciencia que investiga y escudriña. Escudriñar es como escarbar, ¿sí? Vamos a decir que es la acción de escarbar. Veamos rapidito. Consulten, por favor, en este momento están en sus computadores, consulten qué significa escudriñar. Yo acabo de decir que puede ser un sinónimo de escarbar, de sacar la maleza, de hacer a un lado algo que no me permite ver, de desvelar o de develar. Veamos, ¿qué significa el término escudriñar? Consulten rapidito en sus computadores. ¿Qué significa? Me sale examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos Observa. manifiestos. Exacto, muy bien. Eso sería escudriñar. ¿Alguien tiene otra definición? Vamos, rapidito. Cáiganle a otra definición. Escudriñar. Vamos, Marita, ¿qué dice? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Muy bien, es que como cuando usted le ven a su novio sospechoso, ¿sí? E intentan escudriñar qué es lo que le pasa a través de su mirada, de sus expresiones, de su nerviosismo y de su utilización excesiva del celular. Sí. Eso sería escudriñar, ¿sí? Tenemos clara la idea. Muy bien, También entonces... también sale que escudriñar son palabras tales como inquirir, observar, indagar, hurgar, rebuscar o investigar. Muy bien, rebuscar, indagar, sinónimos, ¿no? Todos estos son sinónimos de escudriñar, término que debería irse acuñando, irse haciendo parte de nuestro bagaje cultural, de nuestro léxico. Recuerden eso, es muy importante ir aumentando la cantidad de palabras que manejamos, porque también en lengua, cuando analizamos lengua, una de las cosas fundamentales para poder entender los textos escritos es la cantidad de términos que yo manejo, porque así se me hace mucho más sencillo entender los textos. Muy bien, entonces, aquí también está, bueno, el libro ya nos da algunas observaciones sobre lo que dice al producto de la historia como ciencia social. También se le conoce a la historia como una ciencia social porque estudia a la sociedad. Muy bien, ahora, acabamos de hablar que también la historia, ¿qué era? Un análisis de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Aquí empezamos a responder en este primer cuadro. Aquí hay muchas preguntas. En el último examen y en el examen anterior también se vieron detalles sobre preguntas de las fuentes históricas. Entonces, le preguntan a usted, ¿cuál de las siguientes es una fuente histórica? ¿Sí? Veamos. Dice, José, por favor, ten la bondad, ayúdame leyendo la partecita que está en el cuadro que dice fuentes históricas, que se subclasifican ya por defecto, inmediatamente viendo el cuadro, dice que se subclasifican en primarias y secundarias, pero escuchemos, por favor, veamos, José. Dale lectura. Desde donde dice para conocer. Exacto, muy bien. Para conocer los hechos ocurridos en el pasado, los historiadores trabajan estudiando y contrastando las fuentes históricas. Muy bien, contrastar significa poner uno frente al otro o irlos diferenciando. Eso significa contrastar. Sigamos. Una fuente histórica es cualquier material, joyas, vestidos, armas, cerámicas, o documento escrito, cartas, testamentos, prensa, oral, entrevistas, discursos, gráfico o audiovisual, pinturas, grabados, fotografías, películas, que ofrece al historiador una información sobre la actividad humana y le permite reconstruir el pasado. Perfecto. Recuerden que una fuente histórica puede ser material, puede ser documental, puede ser oral, puede ser gráfica o audiovisual. Aquí ya tienen un buen resumen de lo que podría ser, ¿no? Una fuente histórica puede ser material, como por ejemplo, Kevin. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Las joyas, vestidos, armas, cerámicas. Perfecto. Documental, Mayrita. Documental,
Cuentos, No, aquí está, leye- entre paréntesis está justamente para que tú lo leas. Documental, documental, que dice documentos eh, escritos, que pueden ser como, por ejemplo, documentos escritos, están las mm, cartas, están los, ¿qué más? Testamentos. las cartas, películas, No, ya prensa, te dice me fuiste, ya te testamentos. fuiste, mujer, te me fuiste. No. Dice, Cartas, vea, testamentos y prensa. vamos, ponte pilas, Mayrita. En el segundo párrafo dice, Estaba desconcentrada. pilas, no hay problema, Una fuente de historias espacial. ya, no hay Ay, problema. ay, ay. Ya, vamos a concentrarnos. Dice, una fuente histórica es cualquier resto material. Ese es un resto material, es algo que nos ha quedado como resultado de ese acontecimiento. Por ejemplo, un resto material serían las joyas, los vestidos, las armas y las cerámicas. O documentos escritos, como por ejemplo, aquí ibas tú, cartas, testamentos, prensa, contratos, ¿qué más? No sé, posiblemente ahorita podríamos decir un material escrito vendría a ser un Twitter o una publicación en Facebook que solamente tenga parte escrita, etcétera. Eso serían nuestras fuentes documentales. Ahora veamos, Alison, ¿cuáles vendrían a ser las fuentes orales? Entrevistas y discursos. Perfecto, entrevistas, discursos, alocuciones, monólogos, que también podría entrar en el campo del discurso, conversaciones, grabaciones entre dos personas, por ejemplo, sería una fuente oral, Alison, que dos personas, tengamos la grabación de la conversación de dos personas, ¿es una fuente oral? ¿Qué dices tú? Sí, Por sí. supuesto, claro. Sería audiovisual si es que tuviéramos el video cuando conversan. Pero en nuestro caso, por ejemplo, si usted hace una llamada a una persona y su teléfono tiene una aplicación de grabación de llamadas, si usted graba la llamada y después coge y guarda esa información, eso ya se convierte en un resto oral o una fuente histórica oral. Muy bien, también tenemos las de carácter audiovisual. ¿Cuáles son, Mariuxi? Pinturas, grabados, fotografías y películas. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos todas esas fuentes audiovisuales. También tenemos, hoy estamos generando una gran cantidad de basura audiovisual que también se convertirán en restos históricos audiovisuales. Todos los memes que publicamos todos los días son también parte de la fuente histórica. ¿Sí? Recuerden el meme más gracioso que se han publicado. Así que eso también será parte de las fuentes históricas. Listo. Ahora hay una subclasificación. Veamos contigo mismo, Mariuxi. ¿Cuál es la subclasificación? Primarias y secundarias. ¿A qué se refiere? Según su origen, las fuentes pueden ser primarias, son las pertenecientes a la época histórica, estudiada como una moneda, una espada, un diario privado, un anillo. Muy bien. Secundarias son las elaboradas a partir de las fuentes primarias, en épocas posteriores, como un mapa o la descripción de una moneda que encontramos en un libro. Perfecto, muy bien. Entonces, definimos que las fuentes primarias son aquellas que derivan de la época histórica, mientras que las secundarias son aquellas que derivaron de las fuentes primarias. Es decir, por ejemplo, si es que estudiamos la pintura de un pintor renacentista como Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Este pintor, gran escultor, pintor, arquitecto, etcétera, un genio del Renacimiento. Si estudiamos sus obras, serían nuestras fuentes primarias. Pero si estudiamos tal vez un libro sobre las obras de Miguel Ángel Buonarroti, las cosas van a cambiar y serían nuestras fuentes secundarias. Listo. Entonces tenemos esto, ya están nuestras fuentes. Ahora volvamos un momento a nuestra diapositiva y sigamos con esta parte de acá. ¿Listo?
Muy bien, nos encontramos nuevamente en esta exposición. Estamos trabajando con historia. Habíamos definido fuentes, habíamos definido, o sea, valga la redundancia, teníamos ya las definiciones, hemos encontrado unas 3 de las cuales hemos hablado, hemos encontrado la que dice propiamente en el libro de texto, y de aquí pasamos a una definición etimológica clásico, ¿no? Cualquier concepto que tengamos puede ser definido de diferentes maneras, y una de ellas es la definición etimológica, es decir, las raíces de la palabra. Por ejemplo, esta palabra, que es historia, deriva del latín historia, la cual surgió del griego histopía, que significa historia y cuyo significado indica investigación e información. Eso significa desde la perspectiva etimológica. ¿Listo? Muy bien, ahora veamos las formas en las que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad, y estos pueden ser sincrónicos y diacrónicos. ¿A qué nos referimos con sincrónica? Por ejemplo, la forma en que la historia estudia estos acontecimientos puede ser sincrónica. Veamos, Kevin, por favor, dale lectura a la forma sincrónica de estudiar la historia. Sincrónica. De la misma época, relacionado hechos con evoluciones o consecuencias de la especie humana. Muy bien, por ejemplo, decimos que es sincrónica si estos acontecimientos van uno después del otro. Primera Guerra Mundial y luego sigue la Segunda Guerra Mundial y luego sigue la Guerra Fría. Esto vendría a ser sincrónico. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué es diacrónico? Veamos, Alison. Diacrónica, de épocas diferentes, analizando hechos anteriores que puedan ser causas o posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie. Muy bien, entonces aquí podríamos decir que nuestra forma de estudiar la historia de una manera diacrónica vendría a ser, por ejemplo, analizar la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva, viendo cuáles fueron las causas, y que una de las causas fue la primera, y cuáles fueron sus consecuencias, que sería la Guerra Fría. Entonces no estamos estudiando la historia de una manera consecutiva, sino un acontecimiento específico, viendo sus causas, sus efectos, viendo cuáles son sus raíces, cuáles son las vertientes. O sea, hay varias formas de hacerlo sin que sea cronológico. Eso es una de las cuestiones fundamentales. Veamos un momentito, vamos a analizar un poco sobre la vida de este gran historiador llamado el padre de la historia, el señor Heródoto. ¿Sí? Vamos a ver un video, un corto, pequeñito. Dejemos que se cargue. Estamos yéndonos en este momento. ¿Listo? Atentos, por favor. Sigamos tomando notas, que eso es una cuestión importante. Vayamos tomando algunas cuestiones que irán dentro de nuestro ordenador gráfico, que luego subiremos a la plataforma, e inmediatamente ya procederemos con nuestras primeras preguntas sobre el ámbito de la historia. Un segundito. Video cortito de 3 minutos, no nos demoramos mucho. ¿Sí? Video interesante. Heródoto, el padre de la historia. Heródoto nació en Halicarnaso, una colonia griega en el territorio bárbaro de los carianos, cerca de Jonia, en el 485 antes de nuestra era. Fue criado bajo la tradición aristócrata jonica. Vivió en esta población hasta el 471 antes de nuestra era, ya que fue expulsado por su tío Paunasis. Después de abandonar su ciudad natal, se dedicó a viajar por varias poblaciones alrededor del mar Egeo y el mar Mediterráneo. Se pueden mencionar algunas de ellas: Samos, Susa, Babilonia, Egipto, Atenas, entre otras. Este personaje es importante para nosotros, los humanos del siglo XXI, porque él escribió el primer escrito historiográfico occidental en el siglo V antes de nuestra era. Se puede decir que fue un regalo para la humanidad, lo que él en sus obras plasmó. Un regalo de la diosa Hera. En realidad, eso es lo que traduce su nombre. Lo más relevante de sus escritos fueron 9 tomos, en honor a las 9 musas, las protectoras del arte. Los temas en estos tomos se enfocan en las famosas guerras entre griegos y persas, como la guerra del Peloponeso. También acerca del rey de los persas, Darío, sus invasiones, reinos y derrotas.
Otro tema de interés general que se habla en los tomos es acerca del maratón, su inicio mítico. Heródoto, además de enfocarse en temas de historia de los bárbaros, persas, griegos y otros tipos de sociedades, plasmó pensamientos sobre filosofía, geografía, biología y antropología. En sus textos, Heródoto declaró su interés por los sucesos y hechos alrededor de las culturas humanas. Por ejemplo, él dice: la intención es evitar que con el paso del tiempo los hechos de los hombres queden olvidados. Además, exponer las hazañas grandes y admirables tanto de griegos como de los bárbaros. Historia en esa época significaba búsqueda, y lo que hizo Heródoto fue buscar y recordar los hechos relevantes de las sociedades alrededor de él. Según el historiador Tom Holland, Heródoto escribió sobre todo. A veces era escéptico y otras veces crédulo, pero su amor de contar lo que había aprendido y su insistente deseo de comunicar ese amor nunca se detuvo. Heródoto se dedicó a conservar la memoria de los hechos realizados por los humanos y entendía la grandeza de la humanidad y el mundo alrededor de él. Para Heródoto, el mundo es un lugar infinito, lleno de complejidades y contradicciones. La verdad de alguien puede ser simplemente la mentira de otro. Con esta frase plasmó la objetividad con la que debía observar y saber de distintas culturas, para no rezagar el pensamiento a una sola. Con respecto a la cosmogonía, se identificó con el pensamiento de Homero, acerca de grandes hombres, la patos, el sentimiento entre hombres y dioses, el amor y las traiciones. Las obras de Heródoto se preservaron en el tiempo gracias a sus discípulos y pensadores importantes como Túcides, Jenofonte, Poliplio, Tácito, entre otros. Este gran pensador terminó en la ciudad de Turios, actualmente en Italia, la cual se dice que él la fundó. Muy bien, estudiantes. Facilito. Como ustedes pueden ver, hemos visto rápidamente la vida de Heródoto, un griego, que nació ¿en dónde? José, vamos, rápido. ¿Dónde nació Heródoto? Pilas. ¿Dónde fue eso? Mucha información, no me acuerdo muy bien, dicen ya. Sí, por lo general la historia es una carga excesiva de información que poco a poco se va asimilando, ¿no? Por eso es que justamente, como ustedes pueden ver, una de las técnicas que utilizo es la retroalimentación permanente. Hablé sobre prehistoria y he estado dándole la vuelta sobre algunos conceptos, que son homínidos, que es paleo, que es neo, que es litos, cuál es el periodo más largo de la presencia humana, cuándo es el antes y el después de la historia y la prehistoria, qué acontecimientos marcan el antes y el después del paleo y el neo, cosas significativas que nos vayan ayudando a recordar. Por ejemplo, ¿a quién se le conoce como el padre de la historia? Alison, ¿cómo se llamaba el padre de la historia? Alison, ¿estás por ahí o no? Sí, Heródoto. Muy bien, exacto. ¿Dónde nació Heródoto, Alison? El país, por lo menos, no importa la ciudad. ¿Dónde nació? En Halicarnaso. Muy bien, Halicarnaso, que queda en Grecia, ¿no? Cerca de Jonia queda, justamente. Jonia es una ciudad-estado. Cuando ya veamos Grecia y su influencia, vamos a ver un poco sobre cómo estaban estructuradas las ciudades-estado de Grecia y cómo cada una de estas tenía ciertos conflictos con la otra. Por ejemplo, en las famosas guerras médicas, en las que griegos y, atenienses y espartanos lucharon entre sí, dos ciudades-estado griegas que compartían cultura, religión, idioma, se peleaban por el poder. Entonces eso, ¿por qué? Porque Grecia no era una gran nación, eran pequeñas ciudades-estado que estaban organizadas, interconectadas, que partían de algunas culturas, y es ahí donde nace este personaje que se le conoce como Heródoto, que es el padre de la historia. Entonces, el regalo de la diosa Hera se conoce, así se le nombraba a él, y la historia tenía para Heródoto, tenía el afán de búsqueda, buscar el porqué de las cosas, pero de las cosas sociales, y adicional a eso también registró algunos acontecimientos o elementos de la biología, de la anatomía y de otras cuestiones. Pero para Heródoto la historia era esa búsqueda permanente de algo, comprender que la vida se estructura en el aprendizaje y que ese aprendizaje tiene que servir para que otras generaciones se adelanten, para que no pierdan esa información, porque Heródoto es el primero que se da cuenta que si no registra esas cosas se van a perder.
y nuestras futuras generaciones no van a saber qué pasó. Por ejemplo, sería una buena práctica que ustedes empiecen a elaborar un diario de los acontecimientos más importantes de su vida, de las reuniones que han tenido, de las cosas que han conversado, incluso hasta, por ejemplo, hacer un diario de su relación amorosa, es muy bueno, sobre todo a los hombres que no tienen tan buena memoria, memoria límbica, que es la memoria de registrar los sentimientos. Muy bueno para ustedes porque les ayudaría a registrar todos esos acontecimientos que las mujeres guardan por naturaleza. ¿Sí? Las mujeres guardan esos acontecimientos y nosotros no, y de repente nos reclaman sobre cosas que han sucedido meses atrás que uno ni siquiera se acuerda de qué, cómo y cuándo sucedieron esos acontecimientos. ¿Sí o no, chicas, qué sucede? Ustedes reclaman que sí. ¿Te acuerdas que le diste like a la foto de esa chica? Y le dan hasta la descripción y ni siquiera se acuerda que esa chica haya sido amiga y que peor le haya dado un like. Entonces, sirve muchísimo que ustedes registren las cosas, incluso hasta para que sus nietos, abuelos, amigos o demás personas con las cuales quieran, incluso para cuando ustedes sean viejos, recordar los acontecimientos de su juventud será la experiencia más gratificante, porque después cuando ustedes ven esos cuadernuchos por ahí, los leen y se dan cuenta de lo estúpidos que fueron, de lo torpes, de los ingenuos que fueron, porque uno adquiere una experiencia enorme. Yo creo que tal vez Heródoto tenía esa idea, es decir, registrar estas cosas, decir experiencias para después releerlas y decir, pero ¿cómo pudimos haber hecho esto? Para eso nos sirve la historia. Muy bien, entonces estamos hasta ahí. Vamos a compartir la pantalla y voy a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Listo? Aquí en el libro que estamos estudiando, nos dice que Heródoto, veamos qué dice, veamos, Alison, por favor, ayúdanos con la lectura de Heródoto, este pequeño cuadrito en amarillo que está al lado derecho. Este griego es considerado el primer historiador del mundo occidental. En los 9 libros de su obra Historias, narró con detalle el desarrollo de las guerras médicas entre griegos y persas, que culminaron con la victoria de los helenos sobre Darío el Grande y su hijo Jerjes. Muy bien, aquí una acotación, ¿no? Las guerras médicas, había dicho hace un momento que las guerras médicas eran sobre atenienses contra espartanos, ¿no? Esas son las guerras la guerra del Peloponeso. Las guerras médicas son las guerras que lucharon griegos y persas. Ahora, hay un par de películas que no hace muchos años salieron. Por ejemplo, hay una película que se llama 300, que narra los acontecimientos de una sola de las batallas, la batalla de las Termópilas se le llamó. Esta batalla, que estuvo liderada por el rey Leónidas, que es un espartano, que fue a luchar contra un ejército enorme solamente con 300 hombres. ¿Sí? Pueden verla, incluso es una película bastante emotiva y de mucha sangre y violencia. Entonces, justamente se trata de eso. Pero las guerras médicas fueron ganadas, o quienes fueron las personas que tuvieron la victoria fueron los helenos. ¿Cómo se les conocía a los griegos? Recuerden que a los griegos se les conocía como helenos. Sigue, por favor, Alison. Además de ser un relato, Historias tiene una orientación moral y religiosa e incorpora descripciones etnográficas sobre los pueblos bárbaros. Muy bien, atentos, por favor. Alison, espérate un segundito. ¿Qué significa etnográfico, José? Vamos, todos, en este momento, ¿qué significa? Por favor, consulten en sus computadores. ¿Qué significa etnografía? ¿Qué significa etnografía? Vamos, pilas, rápido. ¿Qué significa etnografía? ¿Qué estudia la etnografía? Ya su palabra mismo lo dice, pero por si acaso, vamos a definir qué estudia la etnografía. Ya, puedo decirlo. Dale. Es un método de investigación social que estudia de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos. Muy bien, listo. Vamos, ¿alguien más tiene otra definición? Kevin. José, Mayrita, Alison, hablen. Yo le sé.
Dale. La etnografía tiene sus orígenes en la antropología y la sociología. Anthony G. sociólogo, la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Muy bien, perfecto. Entonces, recordemos que la etnografía es el estudio de ciertos grupos humanos, ¿sí? En determinado momento histórico. Etnografía estudia las etnias. En este caso dice que Heródoto estudiaba las etnias bárbaras. Ya, listo. Entonces, eso es justamente lo que hacía Heródoto. Vamos, continuemos, por favor, Alison. Dale la última partecita. Ya desde la misma antigüedad, la obra de Heródoto fue apreciada por su novedad y valor que le otorgó el título de padre de la historia. Perfecto, muy bien, entonces estamos hasta ahí. Listo, chicos, vamos, continuemos con la presentación en la diapositiva, ¿sí? Hay algunos temas de este elemento que nos falta de estudiar. Vamos a seguir. Apagó su micrófono, profe. Sí, fue a propósito. Permítame un segundito, por favor. Listo, muy bien. Entonces, ahora estamos viendo un cuadro en el cual se han dividido los diferentes periodos. Justamente vamos a hablar en el libro también un poco sobre la periodización, ¿sí? Vamos a hablar sobre la periodización. Un ratito, por favor. Listo, entonces, ahora sí, empecemos. Empecemos. Entonces, tenemos, como ya habíamos visto hace algunos días, la prehistoria, que es la etapa antes de que apareciera la escritura, tiene tres periodos básicamente, que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, que se constituyen como la edad de piedra. Luego tenemos a la famosa edad de los metales, que es la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Tenemos dentro de la historia, recuerden que estamos vinculados enorme y fuertemente con la historia europea. Nosotros no tenemos influencia india, del subcontinente indio, no tenemos influencia de Indochina, ni tampoco de la Asia profunda. Tenemos una influencia judeocristiana, pero que se gestó, que se germinó de una manera diferente dentro de Europa. Por eso es que justamente una periodización para nosotros es mucho más factible dentro de la perspectiva europea. Entonces, ahora hablemos dentro de lo que conocemos como la historia europea, tenemos a la protohistoria, que es justamente cuando empieza a nacer la escritura, se desarrolla, se extienden las antiguas civilizaciones. Luego la edad antigua, que contiene a la antigüedad clásica y a la antigüedad tardía. La edad media, que comienza en el año 476 de nuestra era después de Jesús. Y se divide en la baja edad, bueno, tenemos la alta edad media, la baja edad media, que contiene a plena edad media y la crisis de la edad media, y luego pasamos al siglo XV, cuando acaba la edad media con el descubrimiento de América. O algunos dicen que es con la caída del imperio bizantino. Luego pasamos a la Edad Moderna, que son siglos XVI y XVII, siglo XVIII, que es un siglo especial, justamente porque se da la Revolución Francesa, y luego pasamos a la Edad Contemporánea, siglo XIX, XX, XXI. Entonces, esta es una forma de exponer los diferentes periodos de la historia.
Y mil disculpas. Ahora sí, continuemos, por favor. Veamos. Estamos hasta aquí. Hemos hecho un recorrido sobre los diferentes periodos, pero veamos cuál es la fuente de esta periodización, que es lo que me interesa. Entonces, veamos acá, tenemos a lo que se refiere a la periodización, que es el elemento básico que nos permite comprender cómo fueron descritos los diferentes periodos de la historia. Mariuxi, démosle lectura, por favor, tenga la bondad. Todo, ¿verdad? ¿Perdón? Desde la periodización. Uno de los trabajos de Ayrton. Ahí nos quedamos, dele. Ya, uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. El estudio de la medida del tiempo y de la sucesión ordenada de los hechos del pasado es lo que denominamos la cronología. Justamente lo que acabamos de ver, Mario, espérate un segundito, justamente lo que acabamos de ver en este momento, lo que habíamos dicho sobre la prehistoria, que estaba dividida en el paleo, en el meso, en el neolítico, eso es lo que denominamos cronología. A justamente ir determinando qué pasó en cada uno de estos momentos históricos. Siga. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el caso de la historia universal, que ha sido dividida en distintos periodos o edades. El paso de una edad a otra no se produce de forma inmediata, pero se han establecido unas fechas convencionales como punto de referencia. Hasta aquí, Mariuxi. Había dicho también que no es que, por ejemplo, cuando hablamos de prehistoria y hablamos del paleolítico, el mesolítico y el neolítico, no es que dijimos, hoy dejamos de ser... Hoy dejamos de ser homínidos y ya somos al siguiente día Homo sapiens. Pasaron miles de años, incluso pasar desde el paleo al neo y del neo a la edad de los metales y a las grandes civilizaciones históricas nos tomó miles de años. Estamos hablando de miles de años. No es una cosa que dijimos, hoy nos dormimos de una manera y mañana es que hoy día descubrimos la agricultura y ya mañana estamos cultivando y mañana ya cosechamos. Esto pasaron cientos de años hasta que pudimos dominar las técnicas suficientes que nos den los productos y poder almacenar estos productos. Entonces, pasó muchísimo tiempo y esto es una cosa importante dentro de la periodización que deben tener en cuenta, que no podemos obviar el hecho de que pasó mucho de un instante a otro. ¿Sí? Bueno, en la historia moderna sí podemos marcar ciertos elementos. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Ahí inicia la Segunda Guerra Mundial. Es una fecha exacta porque es un acontecimiento muy reciente que no sucedió ni siquiera hace un siglo y que tenemos registro de esa información, incluso registro audiovisual, pero no tenemos registro cuando un hombre o una mujer se le ocurrió coger dos piedritas o un palito, frotarlo y luego sacar una chispa y que de esta chispa se queme una madera y de ahí que se derive la energía llamada fuego. Eso no sabemos ni cuándo sucedió. Decimos por ahí, porque hemos deducido, porque hay muchos estudios que podrían determinar o llevarnos a la conclusión de que en el Paleolítico, en ese momento histórico, se desarrolla el fuego, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuándo se desarrolló la agricultura? Específicamente, no sabemos ni el día, ni la fecha, ni la hora, ni quién lo hizo, ni en qué lugar se hizo. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Sigue, por favor, Maris. Estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de la sociedad occidental, sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Así pues, la división en edades que utilizamos es eurocéntrica. Mayrita, ¿qué significa? Ya me salió un gallo. Mayrita, ¿qué significa eurocéntrica? Vamos a ver, ¿qué comprendes de ese término? Eurocéntrico. Activa el audio, Mayrita, que no te escuchamos. Activa tu micrófono.
¿Ya? Nada, no se activa. Vamos, José. ¿Qué significa eurocéntrico? ¿Qué significará eurocéntrico? Según Dale. mi conocimiento, Mande. lo que yo entienda, Lo que tú entiendas, lo que se te venga a la mente. Euro sería como... No se me viene nada prácticamente con ese tema. A ver, ¿quién quiere aportar? ¿Qué significaría eurocéntrico? Investigué, pero me sale una cosa rara. Me sale el eurocentrismo. La división de edades que es Era una cosmovisión que en su forma más básica coloca a Europa como centro de todo. Muy bien, sí, justamente es eso, ¿ya? La forma en cómo nosotros hemos clasificado a la historia es eurocéntrica porque... Europa primero. ¿Perdón? Europa primero. No es Europa primero. Europa es el centro de todo. Por ejemplo, donde se descubre al primer ser humano es en África, pero quienes lo descubren son los europeos. Y esto hace que la historia no sea de los africanos, sino quienes nos traen la historia de la humanidad son los europeos. Y donde se desarrollan las grandes civilizaciones es en Asia Menor, en Mesopotamia. Pero quienes hacen la historia propiamente dicha, quienes la estudian y la desarrollan, son los europeos. Y esta forma de ver el mundo desde la perspectiva europea, incluso nosotros, ¿quiénes nos conquistaron? ¿Los africanos, los asiáticos o los europeos cuando vino Cristóbal Colón en el año de 1492? ¿Quiénes fueron? Los europeos. ¿Africanos, asiáticos o europeos? Europeos. Europeos. ¿De qué país? España. Exacto, muy bien. Por lo tanto, incluso nuestra visión latinoamericana siempre tiene una visión enfocada a esa región del planeta, a Europa. Por eso se llama que incluso nuestra forma de entender nuestra historia no es propia desde aquí. Cuando estudiamos historia latinoamericana, nuestros pueblos y ancestrales, nuestros imperios indígenas, como por ejemplo el imperio inca, azteca, maya, ahí recién nos enfocamos en una visión más americana, ¿sí? Pero siempre tenemos esa conexión, ese mestizaje entre los dos pueblos. Por eso es que incluso la historia es eurocentrista, es decir, basada en la historia europea. Como ustedes podrán ver, a pesar de que Grecia se encontraba en el pasado en parte en Asia, es más europea. Grecia es más europea, ¿sí?, que asiática, ¿ya? Y siendo un pueblo eminentemente que tiene raíces asiáticas, la influencia de Grecia fue mucho más significativa en Europa. Entonces, por ese preciso hecho es que la historia es mucho más eurocentrista, está basado en lo que aconteció en Europa. Muy bien, entonces, ahora sí veamos un poco sobre las unidades de tiempo. Veamos, Kevin, dale. Unidades de tiempo. Existen distintas formas de computar el tiempo. Por ejemplo, los romanos iniciaron su cuenta el año de la fundación de Roma, que nosotros datamos en el año 253 a.C. Los musulmanes lo empezaron en el año de la Égira, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina 622 después de Cristo. Muy bien. Dale, sigue. En la cultura occidental, el cómputo de los años se inició con el nacimiento de Jesucristo. El año del nacimiento de Jesucristo es del año 1. Los años anteriores a esta fecha se referencian como antes de Cristo y los años posteriores como después de Cristo. Muy bien, esa es la unidad de tiempo para nosotros. Hay que recordar que nosotros somos muy eurocentristas todavía.
Incluso, ¿por qué no podríamos datar la fecha de nuestra historia con el nacimiento de el Tahuantinsuyo, por ejemplo? O de uno de los primeros incas. ¿Por qué no podríamos datar? Porque es mucho más fuerte la influencia cristiana en Europa y ese personaje llamado Jesús el Cristo, que nació en el año 1 de nuestra era, que incluso no sabemos exactamente cuándo nació, exactito no hay, ¿sí? Hay ideas que nació incluso 7 u 8 años antes de que la historia formal dijese que es el año 0. Entonces, pero tenemos esa referencia de que el año 1 comienza cuando nosotros, los que somos eurocentristas, judeocristianos, decimos que nació Jesús y desde ahí comienza nuestra historia. Pero como ustedes pueden ver, los romanos decían que la historia comenzaba en 753 antes, bueno, en su año 0, que es la fundación de Roma. Y de igual manera, los musulmanes ponen su año 0 con un acontecimiento de su profeta más significativo, que es el profeta Mahoma, que es como una especie de Jesús Cristo en la religión islámica, y que es en el 622. Miren que dice que es cuando Mahoma huyó a la Meca, ¿sí? De la Meca a Medina. Entonces, es ahí en el año 622 antes de Cristo, que para ellos es el año 0, que se data. Pero para nosotros, y casi para todo el mundo, esta definición antes y después de Cristo son definiciones universalmente aceptadas. Así como en la física, las nomenclaturas de metros, que miden las unidades de distancia, o de newtons, o de watts, etcétera, son unidades de medida universales. De la misma manera, en la datación del tiempo antes y después del nacimiento de Jesucristo es una datación prácticamente universal, sin dejar de lado que hay algunas culturas que todavía conservan una datación específica con respecto a un acontecimiento propio e histórico, ¿sí? Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, ahora una cosa importante. Vamos a ver, Alison lee este último párrafo. Dice, ¿cómo no existe? Como no existe el año 0, el siglo primero transcurre entre los años 1 y 100. El siglo 2 entre los años 101 y 200. Y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años 1 y 1000. El segundo milenio entre los años 1001 y 2000. Y así sucesivamente. Muy bien, ahora hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Desde el año 1 en que aparece Jesús, en ese año, desde ese año para nuestra época se cuenta hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras que hasta ese año 1 se cuenta hacia atrás. Por ejemplo, decimos 4000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, 1000 años, 100 años, 99, 98, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Se cuenta al revés. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando haya esta datación histórica. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay mucha gente que todavía sigue confundiendo tanto los siglos. Por ejemplo, el siglo primero va desde el año 1 hasta el año 100. Entonces, nosotros acabamos de terminar el año 2000 después del nacimiento de Cristo. Desde el 2001 hasta el 2100 será el siglo XXI. Ustedes ya nacieron en el siglo XXI, la mayoría de ustedes. ¿Quién nació antes del año 2000? ¿Hay alguno presente? ¿Alguien nació antes del año 2000, por favor? ¿No? Todos son nuevitos, son de este siglo. Yo soy del siglo pasado, yo nací en el año de 1900 y tantos, ¿no? O sea, ya tengo canas, estoy viejo, ya tengo problemas de la cintura, ya cuando me agacho me duele, etcétera, porque ya nacimos en otro siglo. Llevo 2 siglos de existencia en este planeta. Listo, entonces para tenerlo claro, hasta aquí vamos a dejarlo, son 18:35. ¿Qué tal? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro lo que vamos explicando sobre historia? ¿Sí? ¿Qué dicen, chicos? Hablen, digan alguna cosa. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Me pareció bonito. Sí, ¿se entendió? Pero mucha información para mi cabeza. Es mucha información, yo lo sé.
incluso cuando estoy haciendo repasos, porque miren, para ser profesor, por lo menos se tiene que dedicar unos 2 o 3 horas al día a hacer una práctica constante sobre los conocimientos que tú ya adquiriste, te lo sabes. Dice, no, yo a ojo cerrado voy y les doy esa clase, me la sé de memoria, y cuando llegas y de repente en tu clase sabes que te olvidaste de dar un dato, te olvidaste de... Yo tengo miedo de equivocarme. Y, No sé, siento que en esa prueba me puedo equivocar. por supuesto, pero recordemos una cosa, en la prueba no es una argumentación o no es una evaluación tan no es tanto de la información que ustedes posean, es decir, no es que vamos a acumular información, sino desde un punto más reflexivo se va a evaluar. Eso ya lo vamos a ver en las preguntas que vamos a analizarlas en la próxima clase. Ya ustedes van a ver cómo se van estructurando las preguntas y de qué manera se van presentando. Por ejemplo, te van diciendo, te dan un texto y tienes que hacer una interpretación del texto y luego hacer un parafraseo dentro de la pregunta a partir de esa explicación histórica. Entonces, desde ahí no es tan difícil la evaluación, es decir, no tengo que registrar todo lo que acabo de escuchar, pero es muy importante registrar esta información en nuestra mente para no equivocarnos. Por ejemplo, la datación del antes y después de Cristo, hay gente que cuando lee que fue 4000 años antes de Cristo, no entiende cómo pudimos haber llegado al año 4000. O sea, no le cacha esa idea. Y es importante que aprendamos a hacer una especie de recta numérica de antes y después. Es igualito a una recta numérica en matemáticas. Como ustedes pueden ver, la recta numérica llega a 0 y desde 0 aumenta hacia los positivos y los negativos van desde el infinito hasta el número 0. Es idéntico en el caso de la historia. ¿Sí? Ahora, para datar, para periodizar, esos sí son términos que debemos como irnos acostumbrando. Para periodizar se necesita obligatoriamente tener en cuenta, para nosotros, los que somos eurocentristas, es como una especie de estigma hacer eso, pero a la final es lo que somos. ¿Sí? Al ser eurocentristas, ya que tenemos esa influencia judeocristiana, nuestro punto de referencia es el nacimiento de Jesús en el año 1 de nuestra era. Y desde ahí empezamos a contar hacia adelante o hacia atrás. Eso debemos tenerlo muy, muy, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces eso, por ejemplo, son términos que debemos tenerlos en cuenta. Aparte de eso, hay preguntas que sí son de carácter específico y eso yo les voy a ir indicando, que son, por ejemplo, la de las fuentes. Hay preguntas sobre las fuentes y te dicen, identifique cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias. Como más o menos cuando te ponían en el colegio una con líneas, ¿no? Pero te dan fuentes primarias 1, fuentes secundarias 2, y te dan ejemplos y te van poniendo con cuáles tienes que ir conectando y luego de eso respondes la pregunta. Pero tienes que saber cuáles son las fuentes primarias. José, ¿recuerdas cuáles son las fuentes primarias? ¿Cuáles son? ¿Dónde? Fuentes primarias. ¿Cómo las fuentes primarias? Acabamos de ver eso en el libro. Acabamos de ver eso en el libro, José. De lo que estaba explicando. Claro, fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles son? Ahora vuelta se me vino a la mente lo del Herodes. Ya, fuentes primarias. Sí, está hecho un solo sancocho en mi cabeza de tanta información. Sí, yo lo sé. Tranquilos, no pasa nada. Aquí está su profe para poder ir ahondando, dándole forma al conocimiento. ¿Ya? Recuerden que la historia se basa para hacer historia en las fuentes. José, si de repente viene una amiga y te dice, amigo, ni sabes lo que pasa con tu novia, te está engañando. ¿Usted qué piensa primero? ¿Le cree así absolutamente a su amiga? ¿Qué dice José? ¿Le cree? Dependiendo si se lleva bien conmigo. Claro, si se lleva bien con usted, sí, pero a usted le va a quedar la duda, porque si usted le reclama a tu novia, va a decir, ¿sabes qué? No sé, la María me está diciendo que tú me eres infiel. Y ella le va a decir astutamente que eso es cuento de ella porque quiere separarlos. ¿Sí o no?
¿Va a Sí. pasar o no va a pasar? ¿Ha pasado, estudiantes? Ha pasado. Y si no les ha pasado, ya les va a pasar. Pero va a suceder eso. Y usted, para salir de la duda, le va a preguntar a María, su extraordinaria amiga, que le dijo, amigo, tu novia te está engañando. Le va a preguntar inmediatamente por qué lo dices. ¿Sí? Y ella va a decir, ¿sabes qué? La vi en el parque. Pero es la palabra de María contra la de su novia. Y se supone que usted quiere a su novia, ¿no? Entonces no Sí. se quiere pelear. Y por eso, para no enfrentar a sus dos grandes amores, a su amiga María y a su novia, usted le tiene que decir a su amiga María que le dé evidencias. ¿Sí? Porque no se puede pelear con la palabra. No es decir, María me dijo. Y usted va a ir como loco. ¿Sabes qué? La María me dijo. Y después ella le va a decir, ah, o sea, le crees más a tu amiga que a mí. Le quieres más a ella que a mí. Y usted se va a sentir mal y va a decir, no, mi amor. Y después su novia le va a decir, bloquéale de todo. Como clásicamente pasa. Y usted pierde a su amiga porque no pidió las evidencias. Pero su amiga, si es pilas, va a sacar evidencias. ¿Y qué va a hacer? Si vio a su novia con otra, perdón, bueno, con otro, preferiblemente, ojalá que sea con otro y que no le engañe con otra. Si le engaña con otro, ella debería haber tomado una foto o grabar un video en el cual se le ve claramente y es una prueba y una fuente histórica irrefutable de que eso aconteció y que no solamente fue la percepción de una persona. ¿Le cachamos la idea? Esas son las fuentes históricas. Así Porque, nos van a preguntar. dígame, Mariuxi. Así nos van a preguntar. Así, no va a preguntarle así. Estoy dándoles un ejemplo para que... Yo me confundo ahí. Es para que ustedes tengan una idea un poco más clara de cómo va el asunto de las fuentes históricas. Si no hay fuente histórica, no hay historia, porque no podemos inventarnos la historia si no tengo las evidencias. Recuerden, las evidencias son muy importantes. Estas pueden ser, ¿qué tipo de fuentes nomás existen? Recuérdenme, les había preguntado, hay el tipo de fuente, ¿cuál? La escrita, oral, eso. Exacto. Documental. Documental, oral, Auditiva. ¿cuál más? Material Audiovisual y también. audiovisual. Muy bien. Ajá. Primaria, fuente primaria es aquella que se toma, es decir, es una fotografía, es una pintura, es algún, no sé, tal vez es una cerámica que le estamos estudiando. Eso es primario, es decir, es material primario. Secundario es cuando yo cojo y digo, ah, no, voy a estudiar un libro en el cual me están hablando de esta taza. Esa sería una fuente secundaria, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué tipos de fuentes? Materiales, documentales, orales, escritas, y audiovisuales, y también fuentes primarias que dependen de dónde se toma la información, si es que es directamente del objeto material o si es de estudios realizados sobre eso que estoy estudiando. Por ejemplo, si quiero hacer un proyecto en el cual esté hablando sobre un cuadro de la Mona Lisa del señor Leonardo da Vinci, no me puedo ir al museo que queda en Francia donde está la Mona Lisa. ¿Qué tengo que hacer? Coger un libro, irme a la biblioteca o descargarme un PDF de algún estudio sobre esa obra y eso será mi fuente secundaria. Pero si me voy a Francia a estudiar la obra, sería mi fuente primaria. ¿Cachamos la idea, verdad? Hasta ahí la cosa. Muy bien. Listo. Para no aturdirlos más, no los voy a aturdir más, vamos a dejar la clase hasta ahí. Ahora, ¿cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son las cosas que voy a tener que hacer? 1, voy a revisar la diapositiva completa. 2, voy a revisar el texto completo que tiene que ver con historia. 3, voy a elaborar mi ordenador gráfico de todos los elementos que involucran la historia. Y de ahí subiré mi tarea a la plataforma. Entonces vamos a tener hasta el día jueves para poder terminar completamente este deber hasta las 23 horas con 59 minutos de este día jueves. El día el día viernes, bueno, se trabajará con ciencias, trabajaremos también el día jueves con lengua y literatura, pero hasta el jueves a medianoche podrán ustedes elaborar esta tarea. ¿Listo? Entonces yo ya iré subiendo iré ya compartiendo con ustedes la simulación en preguntas, una que va a estar con respuestas para que estudien, la siguiente va a estar únicamente para hacer evaluación permanente, que ustedes den y luego va a haber una evaluación específica
para sacar una calificación. Es decir, ya estudié, ya me sé, ahora sí doy esta evaluación y no tengo otra opción entre sacar entre 9 o 10. Esa va a ser mi opción primaria y desde ahí vamos a ir trabajando. Listo, esto sería todo por esta clase, chicos. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. ¿Tienen alguna pregunta antes de retirarnos? Yo después le pregunto, porque se va de largo. Listen, Dime. Dime, Kevin. primero. Listen, yo no sé muy bien cómo subir los deberes de la plataforma. Ya, listo. Vamos a cerrar en este momento ya voy a explicarlo. Voy a dejar de grabar.